Cuando un artesano me dice, no, tú lo que estás haciendo va a matar el mercado de los artesanos. ¿Cómo imaginas el futuro de la fabricación digital en madera en Chile y en el resto de Latinoamérica? Yo creo que Chile es un país muy clásico y eso ha sido un gran problema. ¿Fue el problema que detectaron en el mercado y cómo fuiste creando Fácil CNC en el tiempo? Y me di cuenta que en Chile había mucha madera y lamentablemente no le veía realmente que se le diera valor a la madera. ¿Cómo responden los usuarios más tradicionales a estas propuestas? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Madera que Construye, el video podcast presentado por Ferramenta, el e-commerce de madera al por mayor para ferreterías, mueblistas y profesionales de la construcción como tú. Este es un espacio donde conversamos con personas que están transformando la madera en Chile, desde la innovación, la tecnología, el diseño o el oficio. Hoy vamos a hablar cómo la tecnología CNC está cambiando la forma en que se diseña, fabrica y se produce en madera. Y para eso tenemos un invitado que no solo entiende el tema, sino que está abriendo este mundo a muchos antes que lo veían lejano o inalcanzable. Nos acompaña Claudio Carrasana, fundador de Fácil CNC, una startup que busca democratizar el acceso a máquinas de corte CNC, facilitando que mueblistas, diseñadores o talleres pequeños puedan fabricar con precisión, sin tener que invertir en grandes infraestructuras industriales. Claudio, bienvenido, es un gusto tenerte acá. Y para comenzar, cuéntame cómo fue tu primer acercamiento a la madera y qué te llevó a emprender este cruce entre tecnología y fabricación. Antes de comenzar con la entrevista, te invito a suscribirte al canal, darle like a este video y activar las notificaciones. Así, no te pierdes ningún episodio de Madera que Construye y nos ayudas a seguir creciendo esta comunidad en torno a la madera y la construcción. Antes de comenzar con la entrevista, te invito a suscribirte al canal y darle like a este video y activar las notificaciones. Así no te pierdas ningún episodio de Madera que Construye y nos ayudas a seguir creciendo esta comunidad en torno a la madera y la construcción. Bueno, nosotros somos una familia chilena que emigró a Venezuela en los años 80 y nos regresamos en el año 2010. Cuando regreso en el año 2010, yo ya había tenido una empresa en Venezuela de telecomunicaciones y buscaba qué hacer aquí. El tema de las telecomunicaciones no le veía mucho movimiento rápido, tenía que hacer algo Sí, bastante inmediato, porque lógicamente tenía que comenzar a sustentarme, pues mi empresa en Venezuela ya iba derecho a la quiebra por la situación que todos conocemos de ese país, y me di cuenta que en Chile había mucha madera y lamentablemente no le veía realmente que se le diera valor a la madera. Entonces, eh, el chileno generalmente que se cría aquí, que nace y se cría aquí, no se da cuenta porque lo ve a diario. Pero cuando alguien, por ejemplo, yo, aunque sea chileno, me crié afuera, nunca vi tanta madera como cuando regresé a Chile. Entonces, en ese caso, había estado en unas exhibiciones de maquinaria CNC, que son estas maquinarias robóticas de corte y tallado de madera, pero eran máquinas muy costosas. En ese momento no me podía dar el lujo de traer una. Tuve una feria en Estados Unidos, una feria en Venezuela, y dije, ¿sabes qué? De repente podríamos hacer esto aquí en Chile. Y pues me puse manos a la obra y comencé a diseñar mi propia máquina CNC basada en los principios que yo quería implementar, que fuera una máquina que fuera muy fácil de mantener y muy fácil de reparar, y de allí nace Fácil CNC. ¿cuál fue el problema que detectaron en el mercado y cómo fuiste creando Fácil CNC en el tiempo? Bueno, uno de los grandes problemas es que la maquinaria CNC estaba destinada generalmente a medianas y grandes empresas por los costos y porque lógicamente los mantenimientos de esta máquina no son económicos. Entonces, lo que yo dije, si hago una máquina que sea muy fácil de mantener y fácil de reparar, podría de repente abrirse un nuevo mercado. Y abrir un nuevo mercado es bien complicado. Por lo tanto, creé esta máquina y tenemos una frase que muchos conocen, es, si puedes reparar una bicicleta, puedes resolver el 95% de las fallas mecánicas de nuestras máquinas, y así nació esta magia que hoy en día tiene casi 200 talleres a nivel nacional. ¿Y cómo funciona el servicio en la práctica? ¿Qué puede esperar un cliente nuevo, por ejemplo? Nosotros lo primero que hacemos es diferenciarnos de las máquinas importadas. ¿Por qué razón? Porque el mercado chino es muy competitivo, como tú sabes, las herramientas chinas son muy económicas. Lo primero que hice fue escribirle a una empresa muy importante en Estados Unidos, que es el mayor fabricante de controladoras robóticas del mundo, que se llama Gecko Drive. De hecho, son proveedores de la NASA, y esas controladoras robóticas es donde se produce el 70% de las fallas de una máquina CNC. Y en el mercado hoy en día, el 99% de las máquinas utilizan controladoras genéricas asiáticas.
por lo tanto no tienen garantía, son todo un problema. Son muy económicas, pero tienden a fallar mucho. Entonces, me dieron entendieron mi proyecto, me apoyaron y me convirtieron en proveedor, en el principal proveedor en Latinoamérica de esta marca. Y con esto yo eliminé muchos problemas. Entonces nos diferenciamos de las máquinas importadas porque el corazón de esta máquina está hecho totalmente en Estados Unidos. Y así varias piezas más que utilizamos en nuestra máquina que son de origen norteamericano. Y la calidad es mejor, aunque nuestro precio es mayor que la máquina china, un poco mayor, no hay mucha diferencia. Tienes la seguridad de no solo que es algo que 80% hecho en Chile, porque toda la estructura, todos los rieles de movimiento, todo lo hacemos aquí en Chile y solo usamos las partes que no podemos fabricar en Chile y lógicamente esto es muy diferenciador con otras marcas. Estupendo, Claudio. Felicitaciones también por aportar a la industria chilena. ¿Qué tipos de productos o aplicaciones se están desarrollando con sus máquinas? Bueno, actualmente tenemos también una frase que dice, tu imaginación es el límite. Lo que estamos haciendo en esta fase es desarrollando la creatividad y la producción nacional. Tenemos en nuestros clientes, que aparte creamos una comunidad de partners, que son aquellas personas que nos compran nuestras máquinas y se integran a nuestra comunidad en donde todos nos colaboramos, se colaboran con diseño, se pasan trabajo, se ayudan entre sí. Es lo que yo he tratado de hacer aquí con esto. No solo vender una máquina, sino crear comunidad. Las comunidades son muy importantes. Entonces, he visto que estos talleres están creando desde juguetes, muebles, camas, no sé, escritorios, objetos decorativos. Es una cosa que yo me sorprendo, porque de repente veo gente que yo le enseñé a diseñar o que nuestro profesor, tenemos un profesor muy bueno que es parte de la comunidad, Jorge Caro, nos compró una máquina y después se especializó muy bien y se convirtió en el profesor hoy en día de los demás talleres. Entonces nos quedamos asombrados porque hay gente que hace cosas que yo digo, esta persona me superó y yo tengo prácticamente 15 años de experiencia con estas maquinarias ya, así que es increíble. Yo creo que tienes que entrar a nuestras redes sociales, por ejemplo en Instagram como Fácil CNC, para que veas, te explota la mente. ¿Sientes que el CNC cambió la forma de pensar el diseño en madera? Hacemos una pequeña pausa para contarte que este video podcast es presentado por Ferramenta. Ferramenta es el e-commerce de madera al por mayor, diseñado especialmente para ferreterías, constructoras y profesionales del rubro en Chile. Si trabajas con madera y buscas un proveedor confiable, rápido y con buenos precios, visita ferramenta.cl. Seguimos con la conversación en Madera que Construye. Por supuesto, mira, hay una frase que dice mi amigo Leo Piscioli, es un empresario argentino muy importante en Latinoamérica, y él dice que a futuro las máquinas van a hacer el trabajo difícil y el ser humano se va a dedicar a hacer lo que mejor sabe hacer, que es compartir emociones. Entonces, este tipo de maquinaria, que aunque no es una maquinaria nueva, CNC tiene posiblemente ya 70 años desde que se creó en Estados Unidos en el Instituto de Massachusetts, pero se ha masificado en los últimos 10 años y sobre todo para emprendedores y micro y pequeñas empresas. Entonces, eh, o sea, tú no puedes pasar 3 días haciendo un trabajo y tratar de cobrar un monto que hoy en día el mercado no te lo permite, cuando tú con la máquina de repente lo haces en un par de horas. Entonces, si tú hoy no eres eficiente, quedas fuera de mercado automáticamente y se está viendo con la inteligencia artificial. Tienes que haberlo visto en muchos ejemplos en donde antes hubieses tenido que contratar a alguien, pero hoy en día simplemente le preguntas a la inteligencia artificial, te hace una traducción, te realiza un código de programación para una página web, te hace una cantidad de cosas que va sacando a las personas. Entonces, si la gente no se actualiza en su forma de producción, también van a quedar fuera. Justamente te iba a hablar de las personas más tradicionales y quería preguntarte cómo responden los usuarios más tradicionales a estas propuestas. Sigue habiendo resistencia, ¿ok? Hay resistencia porque lógicamente cada quien cuida lo que hace, pero la resistencia no te va a salvar de lo que se viene. O sea, no podemos ser un avestruz y meter la cabeza debajo de la tierra y decir aquí esto no va a pasar nada. Hay que entender que ha cambiado el mundo. Mira, fíjate un ejemplo muy claro. ¿Cuántas personas utilizan el correo postal para enviarle una carta a otra persona? Y a veces cuando un artesano me dice, no, tú lo que estás haciendo va a matar el mercado de los artesanos. La noticia es que ya lamentablemente la producción china mató al mercado de los artesanos.
Yo viajo por todo Chile instalando máquinas y me gusta ir a las ferias, me gusta comprarle productos a los artesanos para apoyarlos, porque yo también en mi momento cuando empecé Fácil CNC iba a ferias a mostrar los trabajos que hacía mis máquinas. Entonces viví eso de repente pasar todo un día en una feria y no vender nada. Entonces trato de ir a esas ferias y comprarles. Pero ¿sabes qué? Resulta que vas a una feria de estas de artesano y el 90% de las cosas que hay allí son productos chinos. Entonces tú dices, ¿qué está pasando aquí? O sea, ya lamentablemente el artesano no ha desaparecido, pero tú no puedes tener a un viejito trabajando una semana para pagarle 50 lucas por un trabajo y tiende a suceder mucho, por ejemplo, en el sur de Chile. Entonces, hay que actualizar esto y lamentablemente no somos el problema, realmente somos la solución. ¿Qué desafíos técnicos o culturales han enfrentado en la expansión del modelo? ¿Y planean llegar a nuevas regiones o integrar nuevos materiales, por ejemplo? Bueno, actualmente tenemos desde Arica, máquinas desde Arica a Punta Arenas, en las principales ciudades y en algunos pueblitos que ni te imaginas que hubiera una máquina de esta allí funcionando. Y eso es muy bueno, son, como te había dicho anteriormente, casi 200 máquinas. Me gustaría exportar, pero es difícil exportar porque competir con el mercado chino es muy complicado, pero a medida que nuestro proyecto se hace más famoso, la gente desde afuera pregunta, ¿y esta máquina? ¿Y cuánto sale? Y todo esto, y ven que también es mucho más fácil de mantener y reparar, que es uno de los grandes miedos que tiene la gente. Te compra una CNC china, se te daña y resulta que un técnico te cobra 300, 400 lucas por irte a visitar. Entonces, es difícil para una pequeña empresa asumir esos costos. Así que bueno, yo creo que sería lo ideal exportar estas máquinas a Argentina, Perú, a Colombia, a Ecuador, y eso es lo que estamos tratando de hacer ahora. ¿Cómo imaginas el futuro de la fabricación digital en madera en Chile y en el resto de Latinoamérica? Yo creo que Chile es un país muy clásico y eso ha sido un gran problema. Tuve que desarrollar un sistema de confianza y de visión para que el chileno aceptara realmente realizar el cambio. Y eso no fue fácil. Lógicamente, ¿qué me ayudó esto? Aunque yo soy chileno, me crié en un país, como decimos, un país caribeño, en donde la cultura es más extrovertida, donde la gente se comunica más, porque los chilenos en general somos más introvertidos. Pero como me fui a los 5 años de Chile, desarrollé esa parte de la comunicación en ese país y eso me sirvió mucho. ¿Por qué razón? Porque necesitaba dar a conocer este cambio y necesitaba saber expresarme bien, ser muy hablador, tener tal vez confianza en lo que decía y bueno, y también la confianza me la había dado mi emprendimiento exitoso previo que había tenido en Venezuela. Y entonces eso fue toda una mezcla que es lo que ha hecho que la gente diga, ¿sabes qué? Yo quiero una fácil CNC porque primero es producción nacional y porque me gusta lo que tú haces, que no es solo vender una máquina, sino también generar comunidad, que está hoy en día, aunque esté de moda, es algo que debería ser siempre así. ¿Tienes una ferretería o trabajas en una constructora? Entonces, súmate al Club Ferramenta. Es el club exclusivo de Ferramenta, el e-commerce de venta de madera al por mayor. Tendrás beneficios como envío gratis en 48 horas, línea de crédito para tus compras, descuentos solo para socios, promociones antes que nadie, asesorías para mejorar tu stock y apoyo para vender más. Únete hoy a ferramenta.cl/clubferramenta y empieza a vender con ventajas. Yo creo que Fácil CNC ha sido un aporte gigante al país, porque además de haber fabricado una máquina en Chile con 80% de materia prima nacional, está desarrollando la enseñanza en el diseño. Generalmente tú ves, salen muchos ingenieros industriales de una universidad y tú lo pones a diseñar para una CNC y no tienen idea. Y han pasado 5 o 6 años allí estudiando. Nosotros en 3 meses te preparamos a una persona que sabe operar una máquina y que sabe básico intermedio en la parte de diseño. Y en solo 3 meses estamos generando un oficio. Así que te imaginas lo potente que es esto para Chile. Así que bueno, seguimos trabajando en esto y yo creo que el diseño para CNC es el futuro. O sea, tienes que hacerlo, la gente tiene que aprender sí o sí. Yo creo que va a ser una de las cosas más importantes para el que le guste o no le guste la madera, porque como me preguntabas tú, no solo es madera, nuestras máquinas pueden cortar todo tipo de plástico, aluminio compuesto, cobre, bronce, en espesores tal vez no tan grueso,
pero hay una materialidad gigante que se puede hacer con este tipo de maquinaria. Para las personas que nos escuchan y sobre todo los ferreteros o los constructores, ¿qué cosas tienes tú para ofrecerle a ellos, por ejemplo? Yo pienso que una máquina CNC es como la impresora, que antes tú veías muy pocas empresas, y bueno, tal vez tú no lo viviste, pero en la época de los 80, 90, no todo el mundo tenía una impresora porque era un aparato que era realmente costoso. Entonces, eso se fue masificando después cuando HP, Epson empezaron a hacer sus impresoras y empezaron a tomar el mercado con la inyección de tinta. Antes las máquinas eran de aguja, hacían mucho ruido, utilizaban papel especial que era formas continuas, pero bueno, eso se fue desarrollando y al final todo el mundo tiene una impresora en su casa o en su oficina. La CNC es lo mismo. Tener una CNC en tu negocio, aunque tú no seas un productor, te va a permitir resolver situaciones. A veces necesitamos hacer piezas, necesitamos crear un prototipo y resulta que estamos trancados porque resulta que hay que hablar con una empresa de corte, hay que hablar con un diseñador, pero si tú tienes una máquina de esta en tu negocio y se te ocurre algo, y dices, mira, hagamos esto, preparas a uno de las personas, el que sea más hábil en la parte de informática, lo preparas y le dices, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer esto. ¿Lo puedes hacer? Sí. Y en 15, 20 minutos te tiene el prototipo. Imagínate el avance tan grande comparado a tener que llevar eso a un centro de corte, contratar un diseñador y resulta que pasan 2, 3 semanas o tal vez nunca se hace. Entonces, tener una CNC en un negocio no es solo para producir cantidad, sirve para hacer prototipos y crear nuevos productos. Es una necesidad hoy en día que la gente todavía no se da cuenta. Interesante para distintos ámbitos, distintos negocios. Pues siempre, como dices tú, pues en el futuro o ahora en lo inmediato va a ser algo totalmente necesario. Sí. Me gustaría que le dijera a quienes quieren innovar, pero sienten que la tecnología es compleja. ¿Qué le dirías? Si estás disfrutando de esta conversación, te invito a que le des like, te suscribas al canal y actives las notificaciones. Así, apoyas este proyecto y sigues descubriendo nuevas historias que construyen desde la madera y la innovación. Ahora sí, seguimos con la entrevista. Muchos de nuestros clientes son obreros o amas de casa, porque nosotros cubrimos un sector que es de emprendedores. Es gente que está cansada de trabajar por un sueldo fijo, por 500, 600 lucas, de repente se retiran del trabajo y les pasan 8, 10 millones por los años que llevan y quieren emprender. Entonces, con una máquina de esta logran ese salario y más, trabajando generalmente desde su casa. Entonces, si te digo que amas de casa y obreros lo han hecho, lo he visto, no en un caso, sino son 200 talleres, o sea, tal vez de esos 100, 120 casos han sido así, es posible aprender. Ahora, hay dos formas, puede ser operador o puede ser diseñador o puede ser ambas. La mayoría de la gente termina siendo ambas, pero si tú eres operador, puedes comprar un diseño, no sé, ponte que el diseño te cueste 5,000 pesos, 10,000 pesos, y ese diseño lo puedes replicar 1 millón de veces si tú quieres. Entonces, finalmente, cuando tú gastas 5,000 o 10,000 pesos en un diseño que compraste en internet, estás haciendo un capital digital de trabajo. Al final vas a tener 100 diseños y simplemente los vas a cortar las veces que tú necesites. Ahí ya no necesitas ser diseñador, porque ya el diseño está hecho, necesitas ser operador. Y el curso y las horas que necesitas para ser un operador son entre 3 y 4 horas para aprender a operar la máquina. Es súper sencillo. He tratado de hacerlo lo más fácil posible todo el proceso. ¿Ustedes también ofrecen este tipo de capacitaciones para las personas? Sí, de hecho tenemos un curso en línea que se llama Pinter Creator. Pinter Creator es un curso que se basa en ver productos de Pinterest, diseñarlos y crearlos. Y aparte de esto, todas nuestras máquinas incluyen una clase de capacitación de operación y 3 clases en línea de diseño con nuestro profesor que lo hace vía Zoom. Así que no, la gente no queda sola y aparte puede contratar el curso en línea y además aprender muchísimo más. Pero las personas están escuchando, ¿desde cuánto tienen que invertir para poder comenzar con este negocio, por ejemplo? Bueno, nosotros tenemos 4 modelos de máquina actualmente, pequeño, mediano, grande y extra grande, y van desde los 5 millones hasta los 9,5 millones, que es la máquina más grande, que es la que cabe la placa de melamina. O sea, una dimensionadora de melamina ronda entre los 20 y 30 millones de pesos, y una CNC que te corta melamina de forma automatizada, nuestra, sale 9,5 millones. Ahí te puedes ver la diferencia. Y no solo es automatizado, o sea, no necesitas un operador que esté cortando y peligrando sus dedos o un accidente, sino que además puedes hacer formas.
no solo cortes rectos, puedes hacer formas, puedes hacer los cajeados donde van las bisagras, puedes hacer las perforaciones donde van los tornillos, entonces puedes hacer muebles que sean ensamblables de forma muy fácil. Este episodio es presentado por Podero Pellet, el pellet chileno que rinde más, deja menos residuo y no tapa estufas. Aún sin pellet para vender, este invierno el pellet se vende solo. Solo necesitas tenerlo. Si tienes una ferretería o una tienda entre Santiago y Chiloé, súmate como distribuidor. Alta demanda, buen margen y despacho directo. Cotiza en www.podero.cl. Podero, el pellet que se vende solo. Eso es maravilloso para parte de nuestros clientes que nos compran madera, nos compran tableros y podrían utilizar las máquinas de fácil CNC y hacer su mueble de manera rápida y expedita. Totalmente. Y en masa, me imagino, la productividad podría subir muchísimo más. Sí, una máquina nuestra hace el trabajo en velocidad aproximadamente entre 5 y 8 personas. Es lo que hemos nosotros calculado por tiempo, cuánto se demora a mano y cuánto podría estar trabajando una máquina. Porque tú puedes tener una máquina trabajando 24 horas, nuestras máquinas pueden trabajar 24 horas. Lo único sí que de repente hay unas piezas que vas a tener que cambiar antes de tiempo, que son los carbones de las cortadoras, de la router fresadora, pero bueno, un carbón sale 5.000 pesos, generalmente te dura 6 meses, si le das con todo te va a durar 3 meses, pero 5.000 pesos por 3 meses de uso es realmente bastante bajo, sin contar el consumo eléctrico de nuestra máquina, que es la de menor del mercado, que te gasta aproximadamente por hora unos 200 pesos hora a nivel eléctrico, es casi nada. Para finalizar, siempre le pregunto a mi invitado sobre sus sueños. Y me gustaría saber cómo sueñas que sea el ecosistema del diseño y la fabricación de la madera de aquí a 20 años. Bueno, ya dimos el primer paso, que fue comenzar a masificar esto. Nosotros somos los primeros en masificar esto en Chile. Ya después vinieron otras empresas que empezaron a traer máquinas o que empezaron también a fabricar máquinas en Chile, que eso es muy positivo. Ya nosotros dimos el primer paso, quiere decir que dentro de 20 años vamos a tener Chile una potencia de diseño y fabricación en madera que es increíble. O sea, lo que nosotros hicimos fue masificar. A ver, hay una palabra que me recuerdo que se decía en una entrevista que me hizo Corma, porque yo fui ganador del primer torneo de innovación de Corfo y de Corma, la Corporación Chilena de la Madera, era acercar a la gente este tipo de maquinaria. Y yo creo que ya con esto que hicimos, dentro de 20 años van a haber miles de personas o tal vez millones de personas diseñando y fabricando en madera gracias a este proyecto que iniciamos como una empresa familiar. Claudio, muchas gracias por esta conversación. Es muy inspirador ver cómo un proyecto como Fácil CNC no solo ofrece una solución técnica, sino que también abre nuevas posibilidades creativas y productivas para quienes trabajan con madera en Chile. Desde Ferramenta te haremos llegar un presente como forma de agradecer tu tiempo y tu visión. Ya que no nos escuchan y ven, si este episodio les hizo sentido, si les dio idea o los conectó con el oficio, suscríbanse a este canal, compártenlo y súmanse a esta comunidad que quiere construir con propósito. Esto fue Madera que Construye, donde la madera no solo transforma, también inspira.